Bueno, vamos a comenzar con la unidad 8 de la materia, que es gestión de memoria, que se corresponde con en realidad es 8 y 9, que es toda la parte de gestión de memoria, eh, digamos, gestión de memoria y gestión de la memoria virtual. Yo la doy, digamos, como una única unidad, pero en el libro son dos unidades seguidas, unidad 8 y 9. Hasta el momento nosotros fuimos de alguna forma relacionando cada unidad de la materia con una unidad del libro, y cada unidad, digamos, de la materia y del libro está relacionada con un módulo del sistema operativo, o sea, un módulo que maneja esa parte desde el sistema operativo. En este caso se da el mismo caso, donde va a haber un módulo del sistema operativo que va a gestionar toda la memoria, digamos, todo lo que sea memoria, eh, la memoria RAM, digamos, y puede estar incluido dentro de ese módulo de memoria la gestión de memoria virtual, o en otro módulo separado, depende del sistema operativo. Esto es una introducción como para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de memoria, que es una gran matriz de bytes. Cada uno de esos eh, bloques de la memoria es una dirección de la memoria. Esto seguramente lo vieron en arquitectura, arquitectura de computadoras o en alguna materia del año pasado. Organización de computadora. Organización de computadoras. Seguramente vieron la teoría de cómo funcionaba una memoria. En este caso, lo que vamos a ver es cómo el sistema operativo la gestiona, pero van a tener que conocer las cuestiones básicas, digamos, de que tengo direcciones y tengo en esa misma memoria datos. La CPU extrae instrucciones de la memoria de acuerdo con el valor del contador del programa. Esto haciendo un recuento, digamos, de lo que vimos cuando vimos arquitectura de von Neumann. Vimos que las instrucciones podían estar en la memoria, y esas instrucciones estaban apuntadas por el contador de programas, si fuese un segmento de código. Ese segmento de código lo apunto con el contador de programas y lo voy incrementando a medida que voy ejecutando instrucciones. Entonces, esto ya lo debo haber dicho varias veces, cada vez que yo quiero ejecutar un programa, ese programa tiene que estar cargado sí o sí en la memoria, si no, no lo voy a poder ejecutar. Esto puede provocar operaciones adicionales de carga o almacenamiento de direcciones específicas que pueden ser datos o código. O sea, toda la información de nuestros programas que están en disco secundario, se cargan sí o sí en la memoria, ya sea información de datos, código, stack o heap. Con los operandos cargados, el resultado puede que se resguarde el resultado nuevamente en la memoria. O sea, todas las operaciones tarde o temprano se tienen que procesar en la memoria. Pasan por el procesador, se ejecutan y se devuelve la información a la memoria. Nuevamente se pueden tomar operandos desde la memoria y nuevamente se procesan y se envía el resultado a alguna variable que está en la memoria nuevamente. La dirección de memoria por el momento no nos interesa cómo se presenta, ya sea de forma directa, indexada, por indirección, por paginación, etc. Digamos, lo que vamos a ver nosotros es una primera aproximación de cómo se va a manejar la memoria, y después vamos a ver puntualmente cada uno de los métodos que hay para el manejo de memoria, hasta, digamos, de los métodos que son obsoletos, que ya no se utilizan más, hasta los métodos actuales. Déjenme que quiero buscar algo que lo perdí.
Espérenme un segundo, que voy a buscar las anotaciones. Ay, me olvidé acá. Igual me faltaron unas anotaciones que había hecho ayer. Eso se llama... Está bien, ahí está. Entonces, quiero verlos a ustedes. Bueno, esto es lo que acabo de mencionar hace un rato. Las únicas áreas de almacenamiento en las que la CPU puede acceder directamente son la memoria principal y los registros internos del propio procesador. Esto ya lo dijimos varias veces. Todas las instrucciones y los datos utilizados deben estar en alguno de estos dispositivos de almacenamiento. Si los datos no se encuentran en la memoria, deberán llevarse hasta allí antes de que la CPU pueda operar con ellos. O sea, esto lo dijimos varias veces, que la única forma de que el procesador pueda trabajar a una velocidad considerable es mantener los datos y manejar datos que están en la memoria principal. Si por alguna razón se me ocurre tratar de manejar datos directamente de un almacenamiento secundario, como puede ser un disco, si bien hoy en día los discos son, digamos, bastante rápidos en comparación con los discos de hace unos años, muchísimo más rápidos, hablando de los discos SSD, el overhead que tiene, digamos, el tiempo de acceso que tiene a los datos es muchísimo más lento que acceder directamente a la memoria. O podría utilizar la memoria caché del propio procesador. Pero esta memoria caché termina siendo una copia de la información que está en memoria. De alguna forma estoy accediendo a la memoria, o sea, estoy accediendo a los datos que están en la memoria cacheados en la memoria caché. Una vez que los modifiqué esos datos, y estoy trabajando con la caché, debo refrescar la información que está en memoria. ¿Cómo se va a acceder a la memoria? La primera forma, digamos, básica para acceder a la memoria es a través de dos registros. Un registro que me va a dar la base y un registro que me va a dar el límite. Y yo me voy a desplazar dentro de esa base más límite para cierto proceso. Para otro proceso voy a tener otra base y otro límite. Acá parecen que son todos iguales, pero supónganse que puede haber procesos más grandes, o sea, que ocupan más memoria y procesos más chicos. Y esa va a ser, de alguna forma, la forma que va a tener el sistema operativo para asegurarme de que un proceso no acceda a una ubicación de memoria que no le corresponde. O sea, si yo quiero acceder a la dirección de memoria 12.500 y soy el proceso 3, no lo voy a poder hacer, porque me voy a pasar del límite. Y, digamos, el hardware de protección que va a tener respecto al acceso a la memoria no me va a permitir acceder a esa posición. Lo mismo si, no sé, me paro en supónganse que esto está a la 110.000 y me voy a una dirección base más límite de 11.000, o sea, me voy a 131.000. Ya estaría parado por acá y soy el proceso 2. Quiero escribir en una posición de memoria que no me corresponde. Entonces, ahí el sistema operativo más los hardware de protección de memoria no me van a permitir acceder.
básicamente lo que acabo de decir es esto que está acá, o sea, yo voy a tener una dirección lógica. Nosotros cuando, cuando hacemos nuestros programas no conocemos una dirección real, una dirección física, o creo que no, salvo que programen a bajo nivel, eh, no, la van a conocer, no van a conocer una dirección física. Puede llegar a ser el caso. En algún momento he programado los micros, los 8086, y, digamos, seteaba direcciones físicas y ubicaba mis programas directamente en una posición de memoria física. El sistema operativo, digamos, donde programaba no tenía sistema operativo, y mis programas escribían directamente en la memoria física. Pero en el caso nuestro, lo que vamos a ver es que la dirección que nosotros manejamos desde nuestros programas van a ser direcciones lógicas, o sea, posiciones relativas a una posición base que el sistema operativo me da, o que asigna a mi proceso dentro de toda la memoria principal. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? O sea, la dirección lógica es como decir una variable, no sé, contador. Yo creo la variable contador, pero no sé dónde la creo. El sistema operativo va a ubicar mi proceso en algún lugar de la memoria, y esa va a ser una posición, una dirección lógica dentro de mi proceso. El sistema operativo y el hardware de manejo de memoria van a obtener una dirección física. Por eso llego a una dirección física y ahí voy a tener ubicada mi variable dentro de mi memoria principal. ¿Se entendió eso? ¿Alguien manejó alguna vez directamente una dirección o vio algún programa que maneje una dirección física directamente? Nada, nadie. ¿Alguna vez vieron o manejaron un DOS? Estoy hablando de historia, ¿no? Pero, ¿No? digamos, por un lado mejor. Eh, a ver, yo manejé DOS en mi niñez, digamos, como usuario de videojuegos de computadora, y a ver, ¿cuándo entré? 2010. En 2010, en la autopista del oeste, había, eh, ¿cómo se llama? Las computadoras que estaban en las cabinas de peaje tenían DOS. Esas computadoras eh, manejaban DOS, no sé si era el 7.0, la última versión de DOS, y la versión de DOS, en realidad todas las versiones de DOS traen un archivo del sistema, que es el command.com. Ese archivo command.com tiene una dirección absoluta, digamos, una dirección física donde ubica al sistema operativo. Dice, bueno, pones al sistema operativo en esta posición, y de ahí crece el sistema operativo. O sea, vos directamente estás asignando una dirección física a tu programa y lo cargas en memoria. Nosotros, como usuarios de los sistemas operativos actuales, no conocemos las direcciones de memoria física, conocemos las direcciones de memoria lógica, y esas direcciones ni siquiera las direcciones de memoria lógica, sino que lo que conocemos son nombres de variables. Después, lo que hace el sistema operativo es asignar a esas variables en una dirección lógica y chequearlas contra el espacio que me da el sistema operativo dentro del límite. Si se corresponde, o sea que la dirección lógica es menor que la dirección del límite, o sea que quiero escribir dentro de mi porción de memoria y no me quiero ir ni antes ni después, eh, si eso está, digamos, está dentro del rango, le sumo la dirección base y ya tengo mi dirección física. Esta es la conversión básica
para obtener una dirección física. Si no, hay una interrupción, diciéndole, bueno, si hay una tensión de esa interrupción, diciendo acceso indebido o no se pueda acceder a tal dirección física, perdón, a tal dirección, memory fault o algún tipo de mensaje, si el sistema operativo lo tiene. Esto si lo quieren ver un poquito más en detalle, lo tienen. Pueden ver acá un exploit para una librería de asignación de memoria dinámica que aprovecha una falla de seguridad que tiene la función malloc de C. Yo acá lo que estoy tratando de hacer es tratando de ubicar a mi puntero. Nosotros con la función malloc en C lo que hacemos es requerimos al sistema un espacio de memoria y ese espacio de memoria va a estar apuntado por un puntero, en el caso P o Q. Y después lo que queremos hacer es ubicarnos al puntero en una posición que está fuera del rango. Bueno, hay algunos exploits que te permiten aprovechar un fallo de esta función del sistema y ubicar a tu proceso fuera de esa, perdón, a tu puntero fuera de ese espacio de memoria. Entonces, recapitulando un poquito, vamos a tener tres tipos de asignaciones de memoria. Esto lo que les quiero mostrar es, yo lo que les estoy diciendo, lo que vamos a tener, por ejemplo, es nuestro disco. Voy a tener una línea, un par de líneas de código. Digamos, voy a tener un programa cargado en disco. Sí, un programa cargado en disco. Donde voy a tener datos y código. Por ejemplo, en una variable, dato y código, por ejemplo, puedo tener un while, un ciclo, escribe, ciclo, y acá, hablando en lenguaje assembler, podría tener mob 1R1, add R1, R2, esto que se repita, fue del área de código, jump ciclo. Esto lo que va a hacer, haciendo una... Digamos, es como si fuese un incrementador a través de un ciclo. Ahí, lo que me falta acá es cuando sale de este ciclo. Si no, no va a salir nunca. Sub R1 con dato. Y si el resultado es igual a dato, si es distinto de dato, vuelvo a ciclo. Ahora sí. Este jump verifica si el resultado que está acá es igual a R1 es igual a dato,
Si no es igual, vuelve a ser el ciclo. O sea, este ciclo se va a hacer hasta dato. Dato, no sé, un valor en hexa, 0x, se escribe 0x, 1, 2, 3, 4, y lo vuelvo a ejecutar. Esto es lo que tengo en mi disco. Esto es lo que tengo en mi código, en Assembler, en mi disco. La idea es que una vez que ejecuto el programa, lo tengo que cargar en memoria principal. Y tendría que cargar este mismo código en alguna porción de memoria. O sea, esto puede quedar acá, ahí, en cualquier lado. Entonces, yo de alguna forma tengo que identificar dónde voy a poner mis procesos. Y una vez que identifico dónde pongo mis procesos, ya no me puedo referir a esa posición como una posición de una etiqueta, sino que la voy a tener que referir como una posición de memoria relativa. O sea, lo que voy a tener acá, por ejemplo, es una posición de memoria que está, la variable está en la posición 0,100, y supongamos que el ciclo está, esto está en 200, se me queda ahí, 200, esto es de A2, 202, 204, 206. Entonces, mi código va a tener direcciones relativas acá. Y ya no me voy a poder referir respecto a datos, sino que lo voy a tener que, de alguna forma, referenciar a mis posiciones relativas. O sea, ya dato no va a existir. Lo que voy a tener que poner acá es el contenido de la dirección 100. Y acá, respecto a saltar a un ciclo, va a ser saltar a la posición 200 que tengo ahí. Esto en realidad es, me fui de, si esto es 200, quiere decir que esta de acá es la 200, ahí. Este apunta ahí. Entonces, dijimos, tengo el programa en disco, lo tengo que cargar en memoria y lo tengo que convertir en un proceso. Va a ir a una cola de entrada, como vimos en toda la parte de sincronización, de planificación, y una vez que ejecute el proceso, se finaliza y se libera la memoria. Todo eso va a estar dentro del módulo de manejo de memoria. Entonces, las direcciones de los programas pueden representarse de la siguiente forma si pueden realizarse en cualquiera de estos pasos. Primero, en tiempo de compilación, si lo tengo. En tiempo de compilación, lo que es el caso que les dije recién. Yo tengo que conocer de antemano la dirección de memoria física donde voy a ubicar mi programa. Si lo tengo acá. Acá. Si sabemos en el momento de realizar la compilación dónde va a residir el proceso, en memoria podremos generar un código absoluto, o sea, poner directamente, en vez de poner las etiquetas, decir saltá a la dirección 14100. Eso es bastante complicado, nadie programa así hoy en día, y digamos, esa tarea se la deja al propio sistema operativo. Y este es el caso que les mencionaba antes. Este es el archivo de Assembler, el archivo de Assembler del command.com. Esto si lo compilan con algún compilador de Assembler, hacen el command.com.
donde este código de alguna forma lo van a ubicar en una posición de memoria ubicado en una dirección física. Esto es prácticamente imposible de programar hoy en día. ¿Por qué? Porque de alguna forma yo tengo que conocer a priori las direcciones de memoria, y uno como programador no conoce qué direcciones de memoria tienen disponibles, y más en un sistema que es multitarea. Esto aplicaba para un sistema monousuario, monotarea como el DOS, donde decía, bueno, tengo toda la memoria disponible para mí y ubico el sistema operativo de acá hasta acá. Y el código tiene que tener direcciones absolutas. Y supónganse que por alguna razón cambio la dirección de memoria donde quiero ubicar mi código, bueno, voy a tener que recompilar nuevamente a todo mi archivo .asm y ejecutarlo nuevamente y cargarlo, reiniciar el equipo y volverlo a cargar. Esto es en tiempo de compilación. Me salté un par de cosas, pero no importa, ya las voy a retomar. Después, otro concepto que aparece es en tiempo de carga. O sea, cargar mi programa como si fuese un código reubicable. Si no conocemos en tiempo de compilación dónde va a residir el proceso en memoria, el compilador deberá generar un código reubicable. En este caso se retarda la reasignación final hasta el momento de la carga. O sea, antes de saber dónde lo voy a cargar, el sistema operativo verifica una posición de memoria libre y dice, bueno, te voy a colocar ahí, y lo pone ahí al proceso. ¿Qué pasa? Los procesos, digamos, antes los tenían en memoria, los ejecutaba y finalizaban. O sea, no había otra forma de ejecución de un proceso. Hoy en día los procesos entran a la memoria, salen de la memoria, vuelven a entrar, vuelven a salir. O sea, ese código reubicable o tiempo o la asignación en tiempo de carga deja de ser útil. O sea, ¿por qué? Porque directamente yo no voy a conocer cada vez que ubique a mi proceso, supóngase que entró este proceso, ahora entró acá, pero la próxima vez entró acá, voy a tener que reescribir todo el código y ya esto no va a estar en la dirección 100 y está en la dirección 200. Eso cambió con la carga. Entonces, en tiempo de carga, el código te sirve solo para una vez cargado en la memoria y ya no te sirve más. Si cambia la dirección inicial, tan solo es necesario volver a cargar el código de usuario para incorporar el valor modificado. O sea, solo me sirve para cuando lo cargo una vez y ya no lo puedo ejecutar más. ¿Se entiende esto? Silencio. Un ejemplo de esto, digamos, supónganse ustedes tienen un proceso. Nosotros cuando veíamos planificación, el proceso que hacía, iba y hacía una entrada-salida. Los sistemas operativos lo que hacen es, cuando un proceso va a hacer una entrada-salida, lo sacan de memoria y lo pasan a memoria secundaria, o sea, lo mandan a una unidad de swap o lo mandan a un archivo de paginación. En ese archivo de paginación que está ubicado en el disco, queda guardado ahí el proceso. Una vez que el proceso hizo la entrada-salida, lo vuelven a cargar en memoria principal. ¿Y qué hace eso? Ya es muy poco probable ubicar a un proceso en la misma dirección de memoria física donde se encontraba anteriormente. Entonces, ese tiempo de carga ya no me sirve. Entonces, lo que se va a utilizar es
la reasignación de direcciones en tiempo de ejecución. Esto, digamos, para hacerlo, para hacer este tipo de asignación, necesito un hardware especial que lo que hace es, cada vez que yo cargo el proceso en la memoria, le asigno direcciones en función de las direcciones relativas o direcciones lógicas y ubico mi proceso en una dirección física. Una vez que sale ese proceso de la memoria y lo guardo, no sé, en memoria secundaria y lo vuelvo a cargar, nuevamente tengo que modificar todas las ubicaciones lógicas en las nuevas direcciones físicas. Otro ejemplo de asignación de memoria en tiempos de ejecución es cuando ustedes requieren de forma dinámica, ¿cómo es que se llama? Requieren memoria de forma dinámica. El ejemplo que les doy siempre de armar una lista enlazada. Cuando ustedes generaban un nuevo nodo, la ubicaban en una dirección de memoria. Generan otro nuevo nodo, generan otra posición de memoria. Esto se va a dar en tiempo de ejecución. Ustedes de antemano no conocen cuántos nodos van a tener. Entonces, cada vez que yo requiera un nodo, voy a tener que de forma dinámica asignar una posición de memoria. Estas son las tres formas de asignación. ¿Con cuál nos vamos a quedar? Bueno, con esta de acá, en tiempo de ejecución. Todo eso que expliqué recién es esto que tenemos acá. O sea, yo tengo un programa fuente donde voy a tener direcciones simbólicas, variables, voy a tener etiquetas, voy a tener, digamos, direcciones de salto hacia etiquetas, digamos, lo que vimos recién, un jump hacia ciclo, o direcciones de variables, nombres de variables. Esas son direcciones simbólicas. En tiempo de compilación, el compilador o el ensamblador lo que hace es convertir esa dirección ese nombre de variable en una dirección de código reubicable, o sea, de una dirección reubicable. O sea, 243 bytes desde el origen o desde el comienzo de mi proceso. En tiempo de carga, esa dirección la voy a convertir en una dirección física absoluta, una vez que lo tenga cargada. En cambio, en tiempo de compilación, voy a tener que tener un programa que es el cargador, que me va a asignar una nueva dirección física de forma dinámica. Y bueno, voy a volver al concepto de reubicabilidad. Pero más o menos creo que lo mencioné. En un sistema multitarea, la memoria central está compartida por muchos procesos. Generalmente no es posible para el programador saber qué otros procesos o programas están residentes en la memoria. Esto en realidad son procesos que están residentes en la memoria. O sea, yo puedo cargar mi programa y decir, bueno, asigname tal posición de memoria física. Lo podría hacer. Por ahí no con los sistemas operativos estos, pero modernos, pero en algún sistema operativo más viejo lo podría hacer. Lo cargo. ¿Cómo hago para que otro programador cargue otro proceso conociendo las direcciones de memoria que yo tengo en mi proceso? Es imposible. Seguramente en algún momento nos vamos a solapar y él va a escribir en alguna posición de memoria que me corresponde a mí o yo voy a romper alguna posición de memoria que le corresponde a él. Entonces, por esta razón existe el concepto de reubicabilidad. Además, se busca poder trasladar procesos activos dentro y fuera de la memoria central para maximizar la utilización del procesador, proveyéndolo de varios procesos listos para ejecutar. Nosotros vamos a tener en cola de ejecución, no sé, 10 procesos, de los cuales por ahí 3 están en la memoria principal y los otros 7 están en memoria secundaria. Eso lo que hace es optimizar la ejecución de mis procesos en la memoria principal y dejando procesos menos importantes
la memoria secundaria. O como el caso que les decía recién, de que podía tener un proceso que, que hizo una entrada-salida muy extensa y directamente ese proceso lo mando a la memoria secundaria. Así tengo más memoria principal disponible para el resto de los procesos. Una vez que un programa fue sacado de la memoria central al disco, sería difícil establecer cuál es el próximo en volver a la memoria central y debería ser colocado en la misma región de memoria central que antes. Esto quiere decir que es muy difícil sacar un proceso de memoria principal, mandarlo a disco y nuevamente mandarlo a la misma posición de memoria principal que estaba, para no decir que es imposible. Entonces, brevemente se puede decir que la memoria es un recurso utilizado para el almacenamiento de instrucciones que forman un proceso. Un ciclo típico de ejecución de instrucciones incluye la transferencia de instrucciones de memoria a CPU, decodificación de instrucciones, búsqueda de operandos, ir a buscar los datos, ejecución efectiva de las instrucciones. Posteriormente, los resultados también pueden ser almacenados en memoria. O sea, el manejo de la memoria es dinámico. Es más, yo puedo generar memoria, requerimientos de memoria en forma dinámica. Yo hago un malloc, requiero memoria y lo voy a tener que hacer en tiempo de ejecución. Eso es lo que les decía antes de generar un nuevo nodo en la memoria. Cuando se ejecuta un proceso, este debe ser cargado en memoria previamente. Anteriormente, cuando es un programa binario ejecutable, está almacenado en memoria secundaria. Esto ya lo vimos 1000 veces. Típicamente en disco, cuando un proceso entra en ejecución, se utiliza un proceso de sistema que se denomina cargador, que lo que hace es transferir todo ese código binario y los datos a la memoria principal. Entonces, por esta razón de reubicabilidad, tengo tres tiempos de ejecución: tiempo de compilación, tiempo de carga y tiempo de ejecución. Después lo que voy a tener acá es la posibilidad de asignar librerías estáticas o librerías dinámicas. Esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué es lo que me va a permitir utilizar librerías estáticas o librerías dinámicas? Bueno, optimizar el manejo de la memoria. Y a eso voy a ir. Espérenme un cachito, voy a buscar agua. Ahí estoy. ¿Se entiende algo hasta acá? Yo no sé si les avisé, pero esta es la unidad más compleja de toda la materia. Así que traten de activar neuronas, porque ahora es todo teoría, pero después esta teoría les va a servir para entender los ejercicios y la segunda parte de toda esta unidad, que es paginación y segmentación. ¿Se entendió hasta acá? ¿Hay alguien del otro lado? Sí, sí. Bueno, también está, el resto no sé. Por mi lado vamos bien, ¿eh? Bueno, mejor. Mapeo de memoria y protección. Vamos a hablar de acá.
está. Mapeo de memoria y protección. Podemos proporcionar estas características utilizando un registro de reubicación que contiene el valor de la dirección física más pequeña, un registro límite que contiene el rango de las direcciones lógicas. Esto es lo que acabo de decir, la base más el límite. Y lo que va a ser la MMU, que es la unidad de manejo de memoria, que esto viene, digamos, es una unidad, un hardware específico para manejar la memoria que viene dentro del procesador. Y lo que va a hacer es convertir la dirección lógica en una dirección física, o sea, sumando el registro de reubicación más el registro límite. Y con una verificación de lo que es la protección, que es lo que vimos antes de que si me pasaba del límite se producía una interrupción. Eso, digamos, esa protección la voy a tener dentro de la MMU. La dirección lógica es la dirección generada por la CPU y la que va a entender el procesador. Y la dirección física es la dirección que va a manejar, que le va a pasar, digamos, el procesador le va a pasar una dirección a la MMU y la MMU la va a ubicar en la memoria física. Esta va a ser la dirección física o dirección absoluta manejada por la MMU. Después, si la resolución se da en tiempo de ejecución, las direcciones lógicas y físicas son distintas. También las direcciones lógicas suelen llamarse direcciones virtuales porque va a haber estas MMU van a tener distintas formas de convertir una dirección lógica en una dirección física, y puede haber una dirección intermedia que la vamos a llamar direcciones virtuales. Esto cuando veamos de segmentación más paginación van a caer acá estas direcciones virtuales. Y el mapeo entre virtuales y físicas es realizado por la unidad de manejo de memoria. Estos son mecanismos para ahorrar el manejo de memoria. Hoy en día, por ahí suena un poquito obsoleto ahorrar memoria con estos mecanismos, pero digamos, se siguen utilizando. Este tipo de mecanismos eran muy potentes cuando tenía 256K de RAM o tenía 512 ni siquiera megas. Yo creo que tenía 4 megas. Bueno, en mi 486 creo que tenía 4 megas de RAM. Y era una barbaridad. Creo, 4 megas de RAM. Sí, 4 megas de RAM tenía. Después le puse 16 megas de RAM. Este tipo de mecanismos lo que me permiten es ahorrar memoria. ¿En qué va a consistir? Primero dice, como un programa necesita cargarse la memoria física para poder ejecutarse, este puede depender del tamaño del dispositivo de almacenamiento, por lo que podemos utilizar un mecanismo denominado de carga dinámica. Lo que vamos a hacer es cargar nada más las rutinas que van a ser invocadas. Todas ubican todas se ubican en el disco en un formato de carga reubicable. Lo que vamos a hacer es, supónganse, ustedes tienen un programa, y ese programa tiene un montón de atenciones de distintas cosas, de atención de interrupción, de atención de rutinas. Solo se van a cargar las que normalmente utilizo. Las que no utilizo, no las cargo. ¿Y cómo quedan almacenadas? Bueno, quedan almacenadas como un mecanismo que se encuentra en disco, en almacenamiento secundario, en disco rígido, digamos, en disco físico.
y cuando las necesito, lo que hago es cargarla en la memoria y utilizarla. Esto se utilizaba mucho para cuando tenía, no sé, atención de todo lo que son errores. Si mi programa funcionaba perfectamente, esas rutinas de atención de errores no los cargaba en la memoria, para ahorrarme bastante espacio de memoria de los distintos errores que puedo tener. Si sucedía un error, tenía que cargar ese código en la memoria para que atienda el error que había suscitado, digamos. La ventaja de este mecanismo es que para una rutina no utilizada no se cargará nunca en memoria. O sea, si tengo, como les decía antes, 20 rutinas de atención de errores de distintos errores y nunca hubo un error, me ahorré todo ese espacio de memoria y no lo cargué. Si sucedió un error, solo cargo una rutina de atención de ese tipo de error. No se requiere ningún soporte especial por parte del sistema operativo. Es responsabilidad de los usuarios diseñar sus programas para aprovechar dicho método. O sea, lo que voy a tener, o sea, el sistema operativo no va a intervenir para manejar este tipo de rutinas, sino lo que te va a dar son librerías. No hay intervención por parte del sistema operativo, salvo las librerías que te da para cargarlas, digamos, para cargar para decir que este código es un código de formato dinámico, de carga dinámica. Otro tipo de mecanismo que puedo tener para ahorrar memoria es montaje dinámico y bibliotecas compartidas. El montaje es propuesto hasta el momento de la ejecución en el lugar de la carga. O sea, lo que voy a tener en el caso de bibliotecas compartidas, supóngase que tenemos un programa que tiene un programa X que tiene librerías estáticas y un programa Y que tiene librerías estáticas también. ¿Qué es lo que hace una librería estática? Bueno, se compila y se carga por completo en la memoria. Tanto X como Y, ambos programas tienen las librerías estáticas cargadas en la memoria. En cambio, las librerías que se cargan de forma dinámica, las voy a cargar una vez que el programa se está ejecutando. Y una vez que se está ejecutando, lo que me permite hacer es cargarlo y utilizarlo no solo por el programa que lo llamó, digamos, que llamó esa librería dinámica, sino porque todos los programas que hacen referencia a esa misma librería la pueden llamar. Lo que estoy ganando acá es, supóngase que esto ocupaba, no sé, 1000 bytes, acá estoy cargando 2000 bytes en librerías. En cambio acá estoy cargando, supóngase que esta librería es igual a esta, 1000 bytes y ambos programas o procesos pueden referenciar a esta librería conociéndola. Y esto se va a hacer a través de un fragmento de código que va a ser una llamada a esa librería dinámica. Y lo que me va a permitir es, primero, el primero que la llama, a la librería, la carga en memoria, y yo ya tengo la librería cargada en la memoria. Una vez que la tengo cargada en la memoria, cualquiera de los programas que la tienen cargada de forma dinámica, la pueden llamar. Después tengo, el sistema operativo debe verificar si la rutina necesaria ya se encuentra cargada. Esto quiere decir que, supóngase si el programa ahí la quería cargar esta misma librería y ya estaba cargada, tiene que chequearlo. Y eso sí que va a ser trabajo del sistema operativo. O sea, digamos, cuando un programa hace una llamada a una librería dinámica,
en algún lugar del sistema operativo va a tener que quedar cargado de que esa librería ya está cargada. Y le va a tener que dar la posición de memoria donde está ubicada esa librería. Acá sí hay algún tipo de intervención por parte del sistema operativo. Y acá se distribuyen como archivos .so. Estos son librerías. .so son las dinámicas de Linux y .dll en Windows. Y las .a son estáticas de Linux o .lib. Ahí les dejé un par de links como para que vean un poco del tema si quieren. Esta sería la segunda forma de ahorrarme un poco de memoria a través de montaje dinámico. Acá no tengo intervención, en la carga dinámica no tengo intervención por parte del sistema operativo, sí me tiene que dar el sistema operativo librerías para manejar esto, pero el sistema operativo no verifica quién cargó una librería, nada. Acá sí. Acá el sistema operativo tiene que chequear si fue cargada, y si fue cargada le tiene que dar al que requirió el acceso a esa librería la dirección de memoria donde está ubicada. Otro mecanismo que tengo para ahorrarme espacio de memoria es el intercambio swap. Esto prácticamente es primordial dentro de los sistemas operativos. Ustedes saben que no toda la información que tienen cargada de memoria se encuentra en la memoria principal, sino que parte de los datos y de los programas que están cargados en la memoria están cargados también en almacenamiento secundario. Almacenamiento secundario es disco, que puede ser una unidad de swap o directamente en un archivo de paginación. Windows no maneja unidad de swap, Linux sí, y Linux tiene la posibilidad de manejar uno o varios archivos de paginación o varias unidades de swap también. También puedes cambiar el tamaño de los archivos que pueden manejar. Pero, digamos, lo que hacemos con esto es parte de los procesos que se encuentran cargados en la memoria principal los puedo llevar a disco. ¿Qué ventaja tengo? Bueno, que puedo tener una cantidad de procesos, no te digo infinita, pero ya no estoy restringido a la memoria principal. Puedo tener, piensen que hoy los discos son de varios teras. Podría tener un archivo de paginación de, no sé, 1 tera y podría meter todos los procesos que se me ocurran. La desventaja que voy a tener es que esta unidad de swap es una unidad de disco y es comparado con la memoria principal lento el acceso y el manejo. Entonces, una vez que yo quiero procesar estos procesos, nuevamente los tengo que pasar a memoria principal. ¿Se entendió? Intercambio, bibliotecas compartidas y carga dinámica. Ahí lo vi. El swap, digamos, trabaja de la misma forma. Vos en Linux, digamos, la ventaja que vas a tener, y esto lo vas a ver, lo vamos a ver cuando manejemos file system, vos en una unidad de swap, vos no tenés ningún tipo de formato de montaje. O sea, vos no tenés una unidad de swap que está formateado en FAT32 o NTFS
En NTFS no, porque es Windows. Pero en X4 o lo que sea, es una unidad de swap. Es como si fuese un espacio de memoria, una extensión de la memoria principal en disco. Entonces, ese es un método, el swap. En cambio, un archivo de paginación va a estar dentro de una unidad formateada. Está en X2, X3, X4. Cuando digo X es X2, X3 o X4, por ejemplo. Son formatos eh, de, digamos, de disco de Linux. Entonces, al manejarlo en estos formatos, vos ya tenés una etapa de conversión de alguna forma de los datos a este formato. En cambio, en una unidad de swap ya lo tenés como si estuviese en texto plano, vamos a suponerlo. Como si fuese una extensión de la memoria física. Ya no tenés que ordenarte en función del formato que tiene ese disco, sino que está ubicado en una posición inicial y en una posición final, y nada más. ¿Cumple la misma función? Sí. Yo creo que desde el punto de vista del rendimiento, la unidad de swap tiene que ser mucho más, tiene que tener un mejor rendimiento que un archivo de paginación. Primero porque ya no tenés que referenciarte a un formato de un disco y tampoco tenés que referenciar a un archivo. O sea, estás manejando en la unidad de swap, estás manejando directamente la información como si estuviese la memoria. Pero bueno, cumplen la misma función de ahorrar espacio de memoria. Bueno, eso fue toda la intro de gestión de memoria. Ahora lo que vamos a ver es cómo los distintos sistemas operativos empezaron a asignar la memoria, cómo empezaron a ubicar sus procesos, sus programas, al ejecutarlos, ubicarlos en la memoria principal. Y los vamos a distinguir entre asignación de memoria continua y no continua. Esta, digamos, va a ser la diferenciación principal, continua y no continua. Dentro de la continua, vamos a hablar de particiones fijas. Cuando digo particiones, uno ya piensa en particiones de disco. No. Estas son particiones de memoria. Y digamos, son particiones de memoria que quieren decir ubicaciones o porciones de memoria de tamaño fijo. Y esas porciones o particiones de memoria de tamaño fijo pueden ser todas del mismo tamaño o de distinto tamaño. Ya cuando veamos los ejemplos lo van a entender un poquito mejor. O particiones dinámicas. Ustedes, a ver, pensando un poquito de los sistemas operativos actuales, ¿con qué tipo de memoria creen que nos estamos manejando hoy en día? ¿Continua o no continua? No continua. No continua. Nosotros estamos en un esquema de paginación más segmentación. Algunos hacen en realidad paginación más segmentación, y segmentación dicen, bueno, toda la memoria es un segmento, pero lo terminan utilizando. Este tipo de asignaciones de memoria son de equipos, ya voy a tirar algunos años, pero son de equipos de los años 70, 80, donde son las primeras aproximaciones de manejo de memoria. Y los sistemas multiprocesos
no importaba demasiado digamos, si no me alcanzaba la memoria, porque tenía pocos procesos cargados. Hoy en día tengo muchísimos procesos y los procesos están diseminados por toda la memoria de forma no continua. O sea, puedo tener el final en una posición de memoria que está al comienzo de la memoria principal y el principio en una posición final. Y entre medio de todo eso, todo desparramado por ahí. ¿Qué es lo que voy a tener en la asignación de memoria no continua? Y bueno, algún tipo de índice o de puntero que me va a ir diciendo cuál es la siguiente posición de memoria o siguiente página a leer. Eso ya lo vamos a ver seguramente en la próxima clase. Pero ahora vamos a entrar un poco en la asignación continua para ver cómo fue evolucionando todo esto. Asignación de memoria continua. La memoria está usualmente esquematizada en dos particiones, una para el sistema operativo y otra para los procesos de usuario. En este esquema de asignación contigua de memoria, cada proceso está contenido en una única sección contigua de memoria. O sea, ya no puedo tener un proceso parte en un lado y parte en el otro. Todo mi proceso con este esquema de asignación de memoria tiene que estar seguido, o sea, no puede haber nada entre medio. Cuando la asignación es de particiones fijas, las particiones tienen un tamaño fijo y para todos los procesos tienen el mismo tamaño, ya sea que el proceso es muy chiquito o tiene como máximo el tamaño de la partición. Recuerden que partición no me refiero a particiones de disco, sino a particiones de memoria. Estoy hablando de historia, de prehistoria prácticamente. Y lo que va a tener es, el sistema operativo mantiene una tabla que indica qué partes de la memoria están disponibles. O sea, para administrar la memoria, para ver qué particiones están disponibles en la memoria o qué partes de la memoria están disponibles, es sencillo, porque lo que voy a tener es toda la memoria dividida en distintos bloques y si tengo un bloque utilizado por algún proceso, ese lo tacho. Si lo tengo disponible, lo pongo como disponible. Asignar la memoria con este tipo de particiones es fácil. No tiene demasiada complicación a la hora del manejo. Entonces, el sistema operativo mantiene una tabla que indica qué partes de la memoria están disponibles y cuáles están ocupadas. Eso es lo que acabo de decir. Inicialmente toda la memoria está disponible para los procesos de usuario y se considera como un único bloque de gran tamaño de memoria disponible, al que se denomina agujero. Consiste en dividir la memoria libre en varias partes de igual tamaño. O sea, tengo, no sé, 16 megas, estoy hablando de 16 megas, ¿no? 1965, es un montón, creo que tiré demasiado. Pero supongamos 16 megas, esos 16 megas los divido en 16 particiones de un mega. Cualquier programa, sin importar lo pequeño que sea, ocupa una partición completa. O sea, si el programa ocupa un K real, un kilobyte, estoy ocupando un mega. Los otros 999 los perdés. Los otros 1023 los perdés. Un ejemplo acá, el MFT, sistemas MFT, Multifix Task, sistema de cantidad fija de tareas, el IBM S360 del año 1965 utilizaba este tipo de particiones. Yo, en mi experiencia, nunca vi un sistema de particiones fijas. Creo. Yo vi un S390, pero creo que era de particiones dinámicas. IBM 390. Mainframe.
a mediados de los 90, este puede ser. A ver qué tipo de particiones tiene. Logical Partitioning. No, esto es, a ver, memoria. No encuentro qué tipo de manejo de memoria tenía el que yo vi o manejé en algún momento. Estoy tratando de buscarlo. No, esto tiene paginación. No, esto era. Yo trabajaba con paginación. Estoy hablando del 90. O sea, esto es mucho más atrás, 1965. Entonces, lo que voy a tener acá es algo parecido a esto que tengo acá. Particiones del mismo tamaño, donde tengo, no sé, 8 megas para el sistema operativo y 8 megas para cada proceso. Lo que ocupa como máximo un proceso es 8 megas. Si yo tengo un proceso más grande de 8 megas, olvídate de ejecutarse. O sea, no lo voy a poder ejecutar. Este tipo de particiones tienen como restricción el tamaño de la partición. Perfecto, digo, bueno, en vez de tener particiones de 8 megas, bueno, genero particiones de 16. Entonces ahora puedo meter procesos de 16 megas. ¿Pero qué pierdo? La cantidad de procesos que podés guardar. Exactamente. Acá estoy guardando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 procesos y el sistema operativo. Si yo lo duplico, me quedo en 3 procesos. 1, 2, 3 y 1 de 8. Que no, ese no lo voy a poder meter en ningún lado, porque el sistema operativo se va a comer 1 acá, 2, 3, 4 procesos, 3 procesos. O sea, bajo el grado de multiprogramación. Gano por un lado, pierdo por el otro. Entonces, lo que se empezó a utilizar, luego de las particiones de la asignación de particiones fijas, es particiones de distinto tamaño. Ojo, cuando digo distinto tamaño no quiere decir que sean dinámicas, sino que de alguna forma el sistema operativo lo que hace es establecer distintos tamaños de particiones y guarda esas particiones en una tabla. Y para asignárselas a un proceso, las tiene con un check de que están disponibles o no. Y acá lo que tengo es, digamos, puedo generar procesos de como máximo 16 megas, pero no puedo agregar todos procesos de 16 megas, sino que al menos uno puedo tener de 16 megas. Y lo que gano con esto es que puedo adaptar a mis procesos al tamaño de mis particiones. Si yo tengo un proceso de 4 megas, bueno, lo pondré acá. Si no tengo esta partición disponible, bueno, lo pondré acá. Si no tengo esa partición disponible, bueno, lo pondré en el de 8. Pero estoy perdiendo un montón de espacio a la hora de asignar. Y peor todavía si lo termino asignando acá en este de 16 megas.
Esto les sigo diciendo, les sigo recordando que estoy hablando de historia, ¿no? Esto ya no se utiliza más. Pero nos sirve como para empezar los próximos dos temas que van a ser paginación y segmentación. Entonces, esto nos da una solución para el tamaño máximo de las particiones y de los procesos que puedo meter en esas particiones. Pero sigo restringido. Bueno, sigo restringido. Esperen que voy a buscar agua de nuevo. ¿Hay dos? En el caso de asignación dinámica de espacio de almacenamiento, se ocupa de cómo satisfacer una solicitud de proceso de tamaño n a partir de una lista de agujeros libres. Si no hay espacios o agujeros disponibles para satisfacer la necesidad de memoria de un proceso, este quedará en espera. Lo mismo pasa acá. O sea, si un proceso, primero, procesos no puedo generar procesos más de 8 megas. Esto, todos mis procesos, digamos, como máximo van a tener 8 megas. Esto es diciéndolo así, con un idioma así medio futbolero, esto es una patada, una plancha al pecho para el programador, porque el programador tenía que hacer malabares para meter todo su código en un tamaño de partición fija. En cambio, acá estás dando un poquito de changüí al programador como para decir, bueno, mira, yo lo puedo optimizar en 8, ¿no? Pero mejor sería que esté, o sea, lo puedo optimizar en 8 porque, no sé, le agrego mecanismos de bibliotecas de montaje dinámico, bueno, algún tipo de esas cosas que vimos, pero lo mejor sería tenerlo en 12. Bueno, ponerlo en 12 y le das un 50% más de espacio para trabajar al programador. En la asignación dinámica, iba a hablar de la espera. Si un proceso acá no puede estar ubicado, porque, no sé, hay un proceso de 16 megas, lo quiero ubicar acá y esta partición está ocupada, entra en una cola de espera. Y esa cola de espera, una vez que se libere ese proceso, esa partición, puedo ubicar a ese proceso en esa partición. Acá va a pasar algo parecido, pero lo que voy a tener son espacios o agujeros disponibles. Si mi programa, mi proceso entra en ese agujero, lo ubico. Si no lo puedo ubicar, quedará en una cola de espera. Si no lo puedo ubicar, queda en una cola de espera y verifico si hay algún otro proceso que pueda ubicarlo en alguno de los agujeros que yo tengo disponibles. Si un proceso libera un bloque de memoria y este último es adyacente a otro bloque de memoria libre, ambas particiones se unen formando una sola. O sea, si yo termino un proceso y al lado mío tengo un hueco, ese hueco se hace un hueco más grande. ¿Para qué? Para ubicar otros procesos más grandes. En este punto el sistema debe tener que comprobar si hay procesos esperando a que se les asigne memoria y si esta nueva memoria liberada y recombinada permite satisfacer las demandas de alguno de los procesos en espera. Básicamente lo que quiero decir con todo eso es esto que tengo acá. Supóngase que lo que está en negro son huecos, ¿no? Yo acá podría agregar hasta, supóngase que vino este fue el último, ¿no? Este último proceso fue de 8 megas. Vino y
se agregó al final. Pudo entrar justo con 8 megas, no tuvo problemas. Y se terminó el proceso de acá de 1 mega. Y después en esta instancia terminó este proceso de 2 megas. Yo disponible en mi memoria tengo 3 megas de memoria para ubicar un proceso de 3 megas. El tema es que no lo tengo asignado de forma continua. Entonces, ¿cómo hago para asignar, digamos, con lo que vimos recién? ¿Qué termina pasando? ¿Qué pasa con este proceso de 3 megas? Queda en espera. Queda en una cola de espera, no lo puedo ejecutar. Aunque yo tenga la memoria disponible, no lo puedo ejecutar. Acá justo, digamos, todos los procesos son redondos, ¿no? Pero imagínense que esto trae aparejado qué cosas, a que los procesos, ahora voy a romper mi presentación, los procesos por ahí son de 4 megas y están, estoy diciendo ganas. ¿Qué pasa, Virginia? Vir, yo estoy dando clases. ¡Ey! Jugá la tablet, jugá la tablet. Basta, cortala, cortala. Disculpen, estos procesos de acá pueden generarse. Esto a ver si lo puedo poner. Fíjense ahí. Yo puedo tener un montón de huecos, huequitos, pedacitos que me fueron quedando de otros procesos pequeños. Y lo que va a pasar es que la memoria me va a quedar como fragmentada. Voy a tener un montón de huecos disponibles, dispuestos en toda la memoria, y no los voy a poder aprovechar. Ni siquiera podía aprovechar estos 3 megas que tenía acá. Ni siquiera podía aprovechar estos 3 megas que tenía acá. Y no. Y menos si tengo un montón de fragmentitos de espacio por toda la memoria. Entonces, ¿qué es lo que se termina asignando? O sea, ¿qué es lo que termina pasando? Existe la fragmentación. O sea, toda la memoria queda fragmentada. ¿Qué es lo que voy a terminar haciendo? Bueno, algo que se llama compactación. Compactar sería un equivalente a cuando ustedes defragmentaban el disco. ¿Alguna vez defragmentaron un disco? Sí. Bueno, ¿qué es lo que hace la fragmentación? Ustedes los archivos que están dentro de su disco los ubican en ubicaciones, normalmente los ubica de forma continua, ¿no? Si uno crea un archivo y tiene el espacio, pero ese archivo puede crecer hasta un cierto punto donde está ubicado otro archivo. ¿Y qué es lo que termina haciendo? Bueno, poniendo el resto del archivo en distintas partes del disco. Cuando uno defragmentaba el disco, lo que hace es buscar todas esas partecitas de tu archivo, que están desparramados por todo el disco, y ponerlos en la misma pista, en el mismo cilindro, en el mismo, digamos, en la ubicación, digamos, en una ubicación continua para que cuando el cabezal del disco rígido lea la información, la lea de forma continua y no tenga que ir, saltar de pista, saltar de disco, saltar de cara, saltar de cilindro, etc. Bueno, con la memoria, la compactación funciona de una forma similar. ¿Qué es lo que hace? Bueno, compacta toda la memoria y deja, por ejemplo, los espacios. No sé por qué ahí dice libre. Porque eso estaba atrás. Compacta todos los espacios en una misma porción, que puede ser al principio, al final o en el medio, como el sistema operativo lo encuentre, digamos. No es lo mismo pasar, por ejemplo, lo que acabo de hacer, que agarrar y decir, bueno, yo lo quiero al final. Sí, pero tenés que mover este proceso de 3 megas acá, 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 acá. Todo eso te lleva un trabajo.
la compactación. En cambio, yo lo que hice en un primer momento fue mover todo para arriba, tuve que mover un solo proceso. El sistema operativo va a tratar de optimizar esa compactación. ¿Qué pasa cuando hago la compactación? ¿Qué pasaba cuando yo desfragmentaba un disco? El disco trabajaba a morir, estaba constantemente moviendo información de un lado al otro. ¿Qué pasa cuando yo compacto la memoria? El sistema deja de trabajar. O sea, ¿por qué? Porque si yo estoy moviendo este proceso de acá al final, ya las posiciones absolutas que tengo de este proceso no son las correctas. Porque voy a tener, si yo lo empiezo a mover línea por línea y lo estoy ejecutando al mismo tiempo, parte de las líneas me van a quedar acá y partes al final. Entonces, cuando yo compactaba en un sistema de asignación de memoria dinámica, el sistema deja de procesar. Lo único que hago es mover información de un lado a otro y dejo de procesar. Entonces, el trabajo de compactación te permite manejar o optimizar la memoria, pero te baja el rendimiento del sistema. Chau esto. Digamos, con este sistema gano con el tema del crecimiento de los procesos, donde ya no estoy restringido a una partición fija, sino que mi proceso ahora es dinámico, puedo crecer de forma dinámica, pero también tiene un límite. Supóngase que yo ubico un proceso acá. Ya este proceso como máximo va a tener que tener 1 mega. Si lo quiero reubicar, perdón, si quiero crecer más de 1 mega, lo voy a tener que reubicar. Ya no me va a entrar acá, porque esto, si quiere crecer, va a tener este proceso de 3 megas abajo. Y no lo va a poder hacer. O sea, es una mejor solución a lo que es particiones fijas o particiones fijas de distinto tamaño, pero sigue siendo una solución media rudimentaria. Más que todo por la continuidad del proceso. Soluciones al problema de, esto es, supóngase que yo tengo un proceso de 3 megas. ¿Cómo ubico al proceso de 3 megas? ¿Dónde lo ubico? Bueno, si quiero ubicarlo solo en los lugares que tengo 3 megas disponibles de huecos, voy a tener que esperar que ese proceso que estaba ahí termine y ubicarlo ahí. O sea, ponerlo ahí. Si no quiero esperar, lo podría ubicar en el siguiente hueco que esté disponible. Supónganse que el siguiente hueco era este, y ahí entra, lo ubico. Entonces, para encontrar el mejor algoritmo para ubicar un proceso dentro de la memoria, puedo tener estas 4 soluciones. Tengo la solución del primer ajuste, que lo que hago es, dentro de mi tabla del sistema operativo, donde tenía todos los huecos disponibles, lo ubico en el primero. Y no hay mucho más análisis. Voy al primero, ¿entra en el primero? Sí, lo ubico, perfecto. ¿Esto funciona? Y sí, bueno, suponete que vos tenías acá, no sé, 24 megas al principio. Y tenías un proceso de 1K. Y bueno, lo metiste ahí en los 24 megas y ya está. O sea, te quedaron 24 megas menos 1K disponible de acá en adelante. Esa sería la solución del primer ajuste. La solución del mejor ajuste lo que hace es decir, bueno, volviendo un poquito a la solución anterior,
vos por ahí acá tenías un hueco de 1K que te hubiese servido. Ya, vamos a hacer así. Vos tenías un proceso de 1K. Y acá tenías un hueco de 1K. Pero vos tenés el algoritmo de asignación de primer ajuste. Lo que hiciste fue ir y ponerlo acá. Vino un proceso de 24 megas y no lo pudiste ubicar acá. Este proceso va a la cola de espera, menos acá que esto tiene un K. Si vos hubieses tenido un algoritmo de mejor ajuste, este lo hubieses ubicado acá y hubieses podido ejecutar el de 24 megas acá al principio. ¿Qué pasa con la solución del mejor ajuste? Que debemos explorar la lista completa, a menos que esté ordenada según su tamaño. O sea, para encontrar el mejor ajuste, tiene que haber algún tipo de análisis. En cambio, la del primer ajuste no hay ningún análisis. Lo dejo y nada más. Acá tengo que analizar toda la lista. Y lo que puedo tener es la lista ordenada en función de los tamaños. Pero piensen que esta lista es dinámica, o sea, va cambiando en función de cómo aparecen y desaparecen los procesos. Otra solución es la del peor ajuste. O sea, si yo tengo un espacio, un hueco muy grande, puedo ir llenando los huequitos con los distintos procesos hasta que lo voy completando. Y me quedan huecos grandes también, pero esto produce fragmentación también. O sea, la mejor solución sería la de mejor ajuste en cuestión del manejo óptimo de la memoria, y en cuanto a la velocidad de encontrar un hueco sería la del primer ajuste. La otra solución que puede existir es la del siguiente next fit o siguiente ajuste, que es dónde estoy parado, y en función de dónde estoy parado, cuál es el siguiente que tengo disponible. O sea, yo tengo asignado el puntero acá, y bueno, el siguiente hueco que tenía disponible, bueno, es este, y lo asigno ahí. No desde el comienzo, sino que de donde estaba parado por última vez. Normalmente los sistemas utilizan primer ajuste y mejor ajuste. Y nada más. Entonces, voy a tener, según lo que estuvimos hablando anteriormente, dos tipos de fragmentaciones. Y ya con esto terminamos, porque así empezamos con paginación el sábado. Primero voy a definir qué es fragmentación. Es el espacio libre de memoria que no puede ser utilizada. Constituye un desperdicio de memoria. Puedo tener dos tipos de fragmentaciones, externa o interna. Externa sería cuando la memoria disponible es suficiente como para satisfacer una solicitud, pero está constituida por fragmentos que no son contiguos. O sea, el ejemplo que teníamos de 3 megas y 1 mega, que uno estaba... Este lo voy a borrar. Esto lo tenía así, ¿no? Yo tenía 2 megas y 1 mega ahí. Y venía un proceso de 3 megas. 3 MK, no, 3 Mortal Kombat, no. Acá lo que tengo es fragmentación externa. ¿Por qué? Porque tengo el espacio de memoria disponible, pero está ubicada en porciones de memoria no continuas. Entonces, este sería el caso de fragmentación externa. No lo puedo ubicar ni acá, porque no están continuas. Lo que tengo que hacer es compactar. Una vez que compacté, por ejemplo, mandé este para arriba, me quedó el hueco acá, y ahora sí puedo ubicar ese proceso ahí. Supongamos que 3 megas y 1 mega es justo de ese tamaño, ¿no? Pero
El otro tipo de fragmentación que puedo llegar a tener en este tipo de sistemas, y lo voy a tener en paginación y segmentación, es fragmentación interna. ¿Qué sería fragmentación interna? Cuando se asigna un bloque de memoria a un proceso y esto no lo utiliza en su totalidad. Porque si bien se utiliza la memoria que requiere el proceso, en realidad se toma por bloque y la diferencia entre lo asignado y lo utilizado es la fragmentación interna. Acá, en este tipo de asignación de memoria dinámica, no voy a tener fragmentación interna. Sí lo voy a tener acá. Ejemplo, tengo un proceso de un K. Lo ubico acá. Bueno, tengo prácticamente 7999K de fragmentación interna. Acá lo ubico acá. Y bueno, tengo 1999K de fragmentación interna. La fragmentación interna se da cuando las porciones de memoria son de tamaño fijo. En cambio, la fragmentación externa se da cuando tengo pequeñas porciones de memoria disipada por toda la memoria. Bueno, y compactación, lo que les mencioné antes. A ver, de ventaja, no puede ubicarse un proceso mientras se corre la compactación. Esto es lo que les dije antes de que no puedo compactar y procesar al mismo tiempo. Cuando termino cuando hago cuando corre el proceso de compactación, dejo de procesar. Y me olvidé de que mis procesos se ejecuten. ¿Se entendió hasta acá? Hasta ahora vimos todo esto. Terminamos con particiones dinámicas. Pero por lo menos quiero que entiendan los conceptos de fragmentación externa e interna. ¿Se entendió? Sí, llegué un poquito tarde, pero sí. Bueno. Perdón, una consulta, no sé si ya lo dieron como ejemplo o qué, pero eso de continua, ¿puede ser que el Command Com de TBS funcionaba así en formato cuando se utilizaba la memoria convencional y la extendida? En DOS trabajabas de forma continua. Y aparte vos no tenés multiprogramación, o sea, vos en DOS vos tenés tu sistema operativo y esto no lo tenés. Vos en DOS no tenés nada de esto. Ya borré DOS. Vos cargabas el DOS se cargaba en el sistema. Ocupaban, ponerle 8 megas como puse ahí, un poquito menos, vamos a suponer 1 mega. Y los 8 megas restantes eran memoria disponible. Tu proceso cuando entraba en la memoria, lo que tenías era una posición de asignación de la memoria y retornabas al CMD del sistema operativo. Tu proceso podía crecer de forma total al tamaño de la memoria o al tamaño que tenías en tu programa. No tenías particiones, porque es un sistema monotarea. Este tipo de asignación de memoria es para sistemas multitarea. Terminaba de ejecutar el jueguito, no sé, el Monkey Island, y se borraba la memoria. Ponías, no sé, el Duke Nukem 3D, bueno, es un Duke Nukem chiquito, no por un K, te ocupaba nuevamente todo lo que requería ese juego o programa en la memoria. Es monotarea el DOS. En cambio, este tipo de asignación se dan para sistemas operativos multitarea. Los primeros, ¿no? Estamos hablando, como les puse el ejemplo acá, el MFT de IBM. Ok, no me acordaba. Yo me acordaba de eso, del DOS que utiliza una memoria convencional de 640K y del resto todo disponible, pero claro, creo que era monotarea, es verdad.
Sí, vos lo que decís es que tus programas eran como máximo de 640K, pero después vos tenías un manejador de memoria extendida, que era el MM386. 386, sí, por El los que jugamos jueguitos MM386, lo cargamos para poder administrar el o resto, sí. sea, vos tenías que tener el command.com acá y el MM386 para poder manejar más de 640K. Si no lo cargabas, no podías poner programas de más de cierto tamaño. Pero no era por una cuestión de asignación de memoria de particiones. Ahí la restricción no sé bien por qué era. No sé si por el tamaño de los registros o qué. Tendría que leer un poquito de DOS, que hace 1000 años no veo nada. Y era el MM386. A ver cómo era. Sí, era el MM386. MM386. Es el manejador de memoria extendida. Expanded Memory Manager, sí. De DOS y IBM. Y bueno, con esto manejabas el resto de la memoria. Y ahí sí podías ubicar procesos más grandes en la memoria. ¿Se entendió cómo es las asignaciones de memoria, cómo eran en un primer momento? Bueno, voy a cortar el video.